donde más todavía se gestionan este tipo de prácticas de intercambio, de trueque, de comunidad, evidentemente son en las parroquias olvidadas, en las parroquias vulnerables, en las parroquias que fueron golpeadas con las distintas crisis del regreso del neoliberalismo, en parroquias en donde fueron golpeadas con el retroceso del Estado, que fueron golpeadas con la falta de acuerdos por parte del gobierno nacional junto con la gente, donde no se ve esos procesos de gobernanza, donde el Estado ha retrocedido en materia social, en materia económica, y por último, eso es lo que genera las votaciones de hoy, ¿no? Y ahí es donde es importante analizar, posiblemente no está muy analizado, este voto rural o estos patrones de comportamiento electoral en la ruralidad, que son importantísimos para entender también lo que ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Por qué son importantes estos patrones de comportamiento? Primero porque hay que entender que las autoridades seccionales que fueron elegidas representaban el 80% de las dignidades, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, porque toda esa gente que habitaba en la ruralidad y en estas parroquias, incluso urbanas, que colindan con lo periurbano y perirural, estaban esperanzadas en encontrar soluciones en estas nuevas elecciones. Tener voz, exactamente. Nunca hubo una política clara desde el retorno al neoliberalismo, clara en apoyo a esta ruralidad o a esta periruralidad o esta periurbanización, que es lo que colinda, ¿no es cierto? Y ahí había una deuda pendiente, una herida viva que estaba buscando soluciones, ¿no es cierto? Entonces, esta crisis de estos sectores marginados, de estos sectores olvidados, era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo que justamente se vio reflejada en la votación. Y que quizás se expresó también durante el paro nacional. Que se expresó y que se solidarizó mucho con las comunidades rurales que venían hacia la ciudad. Justamente en estas parroquias que colindan con lo rural, hubo esa solidaridad hacia esas comunidades rurales, hubo esa solidaridad de alimentación, de albergue, de apoyo, de acogida, para que justamente estas comunidades logren protestar y logren mantenerse en firme tantos días de paro nacional, ¿no es cierto? Bueno, cuando vemos los resultados de lo que pasó en la ruralidad, vemos solamente para revisar el global, lo tenía por acá, y ahí gana Pavel Muñoz en lo rural, con un 26.21%, seguido de Jorge Yunda y luego Pedro José Freile, que alcanza el 19.77% de los votos, seguido de Andrés Páez con un 11.72% de los votos. Luego vemos que en Calderón, por ejemplo, que es una parroquia rural la más grande, tengo entendido, Pavel Muñoz alcanza el 31.57%, en segundo lugar Jorge Yunda, 22.89%, y Pedro José Freile, 20.64%. Lo propio podemos revisar de Conocoto. Tenemos Pedro José Freile, ahí sí alcanza una mayor votación, 27%, frente a Pavel, 22%, y Jorge Yunda, 17%. Cumbayá, era de esperarse la votación de Cumbayá, 35%, Andrés Páez, y Pedro José Freile, 24.17%, Pavel Muñoz, 16%, y Jorge Yunda, 10.42%. Pomaski, por ejemplo, tiene 25% Pedro José Freile, Pavel Muñoz 23%, Jorge Yunda 20%. Para revisar algunos de los datos, en Tumbaco, ya para finalizar, Pavel Muñoz 25%, Pedro José Freile 19% y Jorge Yunda 19%. ¿Qué nos dice estos datos? ¿Hay cómo hacer una lectura de esto o es muy pronto? Claro que hay como sería una lectura. Bueno, primero que, como ya lo habíamos mencionado igual en este espacio, el candidato Pavel Muñoz fue el único candidato en abordar problemáticas ligadas a la ruralidad. Después hay parroquias que se dicen rurales, pero ya no son rurales, son completamente urbanas, evidentemente como Cumbayá, por ejemplo, y que ha pasado por procesos de gentrificación, de expulsión de esas categorías sociales incómodas para el implantamiento de estas nuevas clases populares, de estas nuevas categorías sociales de élite, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos dicen, la regeneración urbana. La regeneración, que en realidad fue gentrificación, sacar fue expulsión de estas categorías incómodas.
cómodas, evidentemente, blanquear estos sectores. Entonces, ¿en dónde les calzó este discurso? En las zonas, como te decía, golpeadas, afectadas, en las zonas reprimidas por el gobierno nacional durante las paralizaciones. En esas zonas les calzó este discurso de recuperar lo rural, de reactivación económica en lo rural, este discurso de articular lo urbano con lo rural, este discurso que mencionaba mucho Pavel en sus entrevistas de que lo urbano, los problemas urbanos de hoy son problemas de la ruralidad más resueltos del día de ayer. Entonces, evidentemente, esto es lo que sucedió. Después, hay un voto rural que está muy camuflado, que es catalogado como urbano, pero en realidad se tratan de localidades completamente dinamizadas con lo rural. Por ejemplo, hay que tomar con pinzas el tema de los exit poll. Si tú viste en los exit poll, le daban como ganador a otros candidatos y daban como perdedores a los candidatos justamente de la Revolución Ciudadana. Y es que ¿en dónde están hechos estos exit poll? En los lugares urbanos céntricos, en los lugares bien donde llega todos los servicios. Entonces estos exit poll se concentran mucho ahí. Luego, más allá de la estadística, están, por ejemplo, dinámicas rurales que dinamizan cantones y ciudades enteras. Entonces, una cosa es el porcentaje de votantes que está empadronado en la ruralidad y otra cosa es el porcentaje de votantes que dependen de las dinámicas rurales. Entonces, por ejemplo, es ilógico, te hablo ya más a nivel de Pichincha, saliéndonos un poquito de Quito, que haya ciertos cantones donde no haya población rural. Por ejemplo, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito son todos votantes urbanos. Entonces, estos votantes urbanos se esconden dentro de las dinámicas rurales, pero en realidad son votantes en donde les calza el discurso de reactivación económica y productiva de lo rural. Entonces, no es lógico que ahí hagamos la diferencia entre votante rural y votante urbano, ¿sí? O hay otras parroquias urbanas en donde todo el dinamismo se genera a partir de lo rural, por ejemplo, San Miguel de los Bancos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado. También tenemos, por ejemplo, otros fenómenos como el de ciudades, que son las famosas agrópolis, ciudades agrópolis, donde todo el votante urbano está dinamizado por las lógicas productivas agropecuarias. Santo Domingo, Quevedo, en Manabí hay varias ciudades, el mismo Cayambe, que concentran votantes en la estadística en su mayoría urbanos, pero están totalmente abarcados por problemáticas rurales. Entonces ahí está lo estratégico y lo importante del voto rural que justamente puso nuevas dignidades. Y hay una diferenciación, porque cuando se habla de lo rural, mucha gente lo interpreta como hablamos de gente totalmente empobrecida, pero estamos hablando que en lo rural también hay otras dinámicas y gente que maneja muchísimos recursos. Y que genera muchísimos recursos para el país, que generan sobre todo estos procesos de equilibrio de balanza comercial, o que están contribuyendo evidentemente para la agroexportación, o que están contribuyendo para la alimentación de las y los quiteños, que están entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy cautos en ese discurso que puede llegar a oponernos como ecuatorianos, que lo vimos mucho en las manifestaciones, este tipo de discursos que tú leías ahí en los comentarios de las personas, ¿no? Que tenemos que dividirnos, que necesitamos distintos alcaldes. Realmente son discursos lamentables. Y esto ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, me hacían mención de lo que pasa en Perú, por ejemplo. Entonces hay zonas que son muy bien atendidas, pero hay zonas que no tienen la más mínima solidaridad o inversión estatal. Evidentemente sucede en Perú, sucedió en Bolivia, sucede en el primer mundo, sigue sucediendo en el primer mundo. Evidentemente se está tildando de ignorantes a los electores, muchas veces a los electores rurales, y esto hace que estos clivajes no nos dejen desarrollarnos, no nos dejen generar planes participativos en las localidades. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos hizo cortito el tiempo, pero bueno, siempre tienes puertas abiertas acá en este espacio con las Warmis para conversar un poquito y para conectar también con la ciudadanía y tratar de generar ese impulso a que pensemos. Digo, siempre hay que pensar la ciudad, ¿no? Exactamente, hay que repensar la ciudad y hay que repensarla sobre todo en estas lógicas de articulación con los otros espacios que no son urbanos. Y bueno, las expectativas de la nueva alcaldía, nada más para finalizar, ¿qué esperarías que pase? No, a ver, más allá de lo que yo espero, yo creo y tengo certeza que va a ser una buena alcaldía, porque evidentemente tiene un plan de gobierno, tiene una propuesta programática que no ha sido calificada solamente por los ciudadanos dándoles el voto de confianza, sino también por entidades internacionales que han visibilizado el plan del Pavel Muñoz como uno de los planes más serios que se presentó en esta contienda.